Hola, clase de sexto. Potencial eléctrico. Se lo va a dar Lucy. Bueno, no creo. Porque está muy por encima de esas cosas, a ella no le interesa. Bien. ¿Qué cosa es el potencial eléctrico? Buenísima pregunta. El potencial eléctrico es otra forma de conocer el campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo vectorial. Y manejar campos vectoriales a veces es un poquito difícil. Por tanto, se utiliza muchas veces como representación del campo eléctrico el aspecto del potencial eléctrico, la diferencia de potenciales. Bueno, a ver, veamos el campo eléctrico y comparémoslo con el campo gravitatorio. Analicemos las fuerzas que ambos campos ejercen sobre diversos objetos. El campo gravitatorio ejerce una fuerza gravitatoria sobre los objetos con masa y el campo eléctrico ejerce una fuerza eléctrica sobre los objetos que tienen carga neta. La fuerza gravitatoria depende directamente del producto de las masas e inversamente de la distancia al cuadrado entre esos objetos que tienen masa. La fuerza eléctrica estructuralmente es muy similar. Depende del producto de las cargas netas y depende inversamente de las distancias al cuadrado. Ambas decrecen en función del cuadrado de la distancia. Esa y otras similitudes llevaron a Einstein a pensar que probablemente existiera un solo campo y el aspecto electromagnético es el que llamamos fuerza electromagnética y el aspecto gravitatorio es el que llamamos fuerza gravitatoria. Trabajaba en algo llamado teoría del campo unificado. Bueno, bien. Esas similitudes nos sirven por lo siguiente. El campo gravitatorio es conservativo. ¿Qué quiere decir que el campo gravitatorio es conservativo? Un campo es conservativo cuando la fuerza que ese campo ejerce al realizar un trabajo, se puede constatar que el trabajo en ir desde un punto A a un punto B no depende de la trayectoria seguida, sino que depende de una condición que reviste el punto A y el punto B. Esa condición es la energía potencial que tiene el punto A y que tiene el punto B. Y se concluye que el trabajo de una fuerza en ir del punto A al punto B es igual al opuesto de la variación de energía potencial entre esos dos puntos. El campo gravitatorio es conservativo, entonces existe la energía potencial gravitatoria. El campo eléctrico es demostrable que es conservativo. No lo voy a hacer porque es un poco largo, es fácil, pero es un poco largo, entonces no lo quiero hacer en este video. Asumámoslo como que es así. Bien. Vemos la ecuación del trabajo. El trabajo de una fuerza es el producto escalar de dos vectores. El producto escalar es el valor de la fuerza por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Es como multiplicar el valor de una fuerza por el valor efectivo del desplazamiento en la dirección de esa fuerza, ¿no? Una cosa así. Su resultado es un escalar. Apliquemos ese concepto para el trabajo de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica podemos expresarla como Q por E al mover una carga de un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Una carga es pasible de sufrir una fuerza cuando está inmersa en un campo. Analicemos un campo no uniforme, un campo electrostático no uniforme, es decir, las líneas de campo no son paralelas, no están a la misma distancia, es un campo cualquiera, como este que tenemos acá, donde las líneas de campo, ven, que siguen una trayectoria curva, caprichosa. Es más, esta región, punto A, revela que el campo es mucho menos intenso que esta otra región, el punto B. Bueno, por tanto, el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando la carga se desplaza del punto A hasta el punto B, sería Q por E
por delta X por coseno de tita. Pero ¿cuál va a ser el delta X si esa trayectoria es curva? Bueno, ahí hay un problemita matemático, geométrico. ¿Qué hacemos con una trayectoria curva? Porque si fuese una trayectoria rectilínea, el desplazamiento coincidiría con esa línea de acción. Pero acá no, tenemos una curva. No hay ningún problema. Subdividimos esa curva en pequeños tramitos. Cada uno de esos tramitos corresponde a un pequeño delta X. ¿Sí? Vamos llevando la carga a través de cada uno de esos delta X. Vamos multiplicando el valor de cada uno de esos delta X por la fuerza y por el coseno del ángulo entre ambos. ¿Sí? Y después lo que hacemos es sumar todos esos productos. Hemos hecho cosas parecidas. Fíjense entonces lo que estábamos diciendo. El trabajo de la fuerza eléctrica, cuando una carga va del punto A al punto B, es la sumatoria de Q por E sub I por delta X sub I por coseno de tita sub I. Pero como el valor de la carga es constante en cada uno de los productos que estamos sumando, en cada uno de esos sumandos, podemos sacarla del signo de sumatoria. Y nos queda que el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando una carga va del punto A al punto B, es Q por la sumatoria de E sub I, delta X sub I, coseno de tita sub I. A todo este término vamos a llamarle circulación del campo E. ¿Qué concepto es ese de la circulación? Es un concepto nuevo. Pero el término circulación está bien puesto, ese nombre está bien puesto. ¿Por qué? Porque E sub I por coseno de tita sub I es como ir recorriendo el campo pasito a pasito, multiplicando el valor del campo por el valor del pequeño pasito que vamos dando, por el pequeño desplazamiento que van desde igual 1 hasta igual n. Y multiplicando por el coseno del ángulo correspondiente entre el campo y el desplazamiento. Bueno, bien. Quiere decir entonces que el trabajo de la fuerza eléctrica en ir del punto A al punto B nos quedó como Q por la circulación del campo desde A hasta B. ¿Ok? Fantástico. Bien. Vamos a este otro lado del pizarrón. Si dijimos que el trabajo de la fuerza es igual al opuesto de la energía potencial gravitatoria, de energía potencial eléctrica, y además dijimos que el trabajo era carga por circulación, igualamos esas dos ecuaciones, esta de aquí y esta otra, estas dos ecuaciones las igualamos, y tenemos que Q por la circulación del campo entre A y B es igual al opuesto de la variación de la energía potencial eléctrica. Bueno, pasamos Q dividiendo y nos queda una expresión que dice que la circulación del campo entre A y B es igual a el opuesto de la variación de la energía potencial dividido la carga. A esta variación por unidad de carga, variación de energía potencial por unidad de carga, repito, a la variación de energía potencial por unidad de carga le vamos a llamar delta V. Delta V es conocido como el voltaje o la diferencia de potenciales. Claro, diferencia de potenciales quiere decir diferencia de energías potenciales por unidad de carga. ¿Correcto? A eso le llamamos delta V o DDP, diferencia de potenciales. ¿Cómo nos queda nuestra ecuación? La circulación del campo entre A y B es igual al opuesto de delta V, ¿sí? Entre el punto A y el punto B. Tengamos eso en consideración. Volvamos a este punto. Llegados acá, ¿qué es lo que podemos analizar? Si estamos en presencia de un campo uniforme, ¿por qué? ¿Por qué hablo de campo uniforme si estamos hablando de un campo no uniforme? Si estamos reduciendo nuestra observación a una zona donde delta X es muy pequeño, en esa zona podemos considerar que el valor del campo es único, ¿cierto? Entonces ahí podríamos tomarlo como un campo uniforme. En ese pequeño, en ese I pequeñísimo
de delta X pequeño, podríamos considerar que el campo es uniforme allí. En esas circunstancias, la circulación nos permitiría sacar E sub i fuera de la sumatoria. Por tanto, la circulación del campo sería E por la sumatoria de los delta X sub i por coseno del ángulo θ sub i. Y esto es delta R. Le vamos a llamar delta R a la mínima distancia entre dos líneas equipotenciales o dos superficies equipotenciales. Y acá estoy introduciendo un concepto nuevo. ¿Qué cosa es una línea o una superficie equipotencial? Lo vemos en el próximo videito.